Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Lectura de Juego, edición mundialista con De Chalaca, un podcast producido en colaboración con el Comité de Lectura. La semana pasada, el lunes pasado, empezamos con esta dinámica de programas de previa de cara al Mundial. Ya es la semana mundialista, la semana en la que arrancará la Copa del Mundo de Qatar 2022, y nosotros los acompañaremos no solo antes, sino también durante el Mundial, mientras se vayan desarrollando las fases, hablaremos de todo lo que envuelve a este torneo, ¿no? Hoy tenemos un invitado especial. ¿Por qué? Porque en Perú conocemos bien a Dinamarca por el último mundial. Hubiéramos sido rivales otra vez, si es que clasificábamos, tal vez el programa sería distinto. Pero bueno, tenemos presencia danesa en el programa. Antes de saludar a Lucho, que es también integrante del equipo, quisiera darle la bienvenida a Morten Glidbach, que es periodista danés, tiene experiencia en televisión como comentarista, presentador de podcast y obviamente una faceta de periodismo escrito que incluye la publicación de un libro sobre Kasper Hjulmand, el entrenador de la selección de Dinamarca. Hola, Morten, ¿qué tal? Hola, 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 muy buenas. ¿Qué tal? Y bueno, Lucho también acá, que nos acompaña hoy día también aquí en el equipo para hablar de ciertos temas un poco que envuelven al Mundial. Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano Morten? Un gusto estar con ustedes y con los amigos del Comité de Lectura. Y bueno, perfecto. Y a ver, a los dos, tal vez un poco más para Morten, que quisiera arrancar este programa hablando un poco sobre un caso que envuelve a la selección de Dinamarca. Ha salido la noticia la semana pasada de que se le ha prohibido a la selección masculina de Dinamarca usar camisetas de entrenamiento con un mensaje a favor de los derechos humanos. Creo que la FIFA lo prohibió a partir de unas reglas que tiene, que no permite mensajes políticos, ¿no? Y eso creo que nos lleva a pensar un poco a todo lo que envuelve a este mundial sobre el tema de los derechos humanos en Qatar. ¿Cómo Dinamarca creo que es uno de los países que más se ha pronunciado en contra de esto? ¿O cómo es que ha ocurrido ahí? Eh, ¿Cómo se han pronunciado sobre el tema de los derechos humanos y el mundial en Qatar? Sí, sí, tienes razón. Creo que pues aquí en Dinamarca se habla más sobre derechos humanos que de fútbol. Además, análisis de todos los problemas de tener a Qatar como anfitrión del Mundial, hablando sobre cómo son los equipos de Australia, de Túnez, de Francia y cómo está la situación de la selección de Dinamarca. Ese es el tema que tiene toda la importancia aquí en Dinamarca y tienes razón que la noticia sobre las camisetas no es la primera vez que hay un aspecto fuera del fútbol que es la noticia, pero es un tema que otra vez nos muestran a los daneses que la FIFA no da importancia a los derechos humanos, porque según la Federación Danesa, según el seleccionador, dar apoyo a derechos humanos no es un mensaje político, eso es un mensaje humano que no debe ser un problema, pero lo es y hay muchas críticas aquí en Dinamarca, hay mucha gente que quiere que Dinamarca boicotee al Mundial, que la selección no va y por eso es un aspecto muy, muy complicado. Bueno, sí, de hecho, justo veía que la FIFA se sostenía una ley que decía que los equipos no deben tener lemas o mensajes políticos. eh, claro, imagino que ahí el discurso es como tú dices, ¿no? De los derechos humanos no son un tema político, ¿no? Tal vez es un tema humano, ¿no? Pero, bueno, no sé, Lucho, un poco no sé, ¿tú cómo has visto este tema, el tema de todo lo que envuelve a Qatar y el tema de los derechos humanos? Eh, bueno, no solo con el tema bueno, hay varios temas, ¿no? El tema de la comunidad LGTB, el tema de los abusos a los trabajadores. ¿Cómo lo has visto tú en estos meses? No sé. Lo interesante del asunto, y me parece que eso es, digamos, algo en común que se ha visto a lo largo del tiempo, inclusive desde que se eligió ya por el lejano 2010, todo lo que tiene que ver acerca de quién iba a ser la sede del Mundial. El asunto de que
los países, digamos, tradicionales futbolísticos, o sea, los que, digamos, son del primer orden, los que pelean campeonatos, los candidatos, o si no, los que tienen el fútbol en una, digamos, que desborda la pasión a nivel nacional, son los que menos han hablado acerca del tema. Pero si nos vamos, por ejemplo, a países como Dinamarca, como Australia, como Canadá, incluso mismo Estados Unidos, donde, digamos, no son candidatos para llevarse el trofeo, pero sí son protagonistas, ellos llevan un poco la voz cantante cuando tiene que ver en el tema de los derechos humanos. No solo en este caso en particular, sino que eso ya lo viene haciendo a lo largo de estos años, sobre todo como sociedades. Y eso se va notando y esos son los que más están tratando de brindar otra perspectiva acerca del Mundial. Y yo creo que por eso en esos países no es tanto la emoción de lo que viene a ser, sino también como que una manera de concientizar a su población de todo lo que está ocurriendo y están trabajando conjuntamente con sus selecciones nacionales. A la misma vez, los medios de comunicación también hacen su parte para que haya no solamente programas especiales, artículos, reportajes, incluso programas enteros acerca de lo que se hable para que de esa manera brindar un poco de conciencia acerca de todo lo que está atrás de simplemente cuando rueda el balón dentro de una cancha. Claro, y tú lo dices bien, ¿no? O sea, es un tema muy de conciencia, ¿no? O sea, de generar conciencia y de saber cómo, ok, vamos a ir a Qatar, pero ojo con esto, ¿no? Porque justo, Morten, tú decías que se intentó hacer, o se intenta, hay gente que dice que quiere boicotear el Mundial, ¿no? Sé que hubo algunos intentos en Noruega también, o en Alemania, pero igual todos van a jugar, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, se puede no jugar el Mundial, o sea, ya es tarde, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde marcamos la línea? Ahí crees tú con estos temas en donde creo que muchos países están de acuerdo que no sean, o sea, claro, vas a jugar el Mundial, ¿eres cómplice o no eres cómplice, ¿no? O sea, porque el boicot es imposible, ¿no? A estas Sí, alturas. sí, ahora es imposible, ahora no va a pasar, pero para muchos daneses eso ha sido demasiado, ¿no? Porque sabemos que no se puede jugar de cualquier mundial en un país súper desarrollado con respecto a los derechos humanos, pero eso es demasiado. Tener la conciencia de que los estadios, los propios estadios, han sido construidos sin respeto para los derechos humanos, que tanta gente ha morido para construir los estadios donde se van a jugar estos partidos. Para muchos daneses es demasiado y por eso hay muy poca gente, muy pocos hinchas daneses van a viajar a Qatar. Y eso es algo que lo que ha pasado con la selección los últimos 2 años después de la Eurocopa es que ha habido un movimiento social al lado de la selección, que la comunidad danesa ahora está enamorado en la selección, pero por esos temas de Qatar, la gente no va a viajar y es una pena. Y hay mucha gente que dice que no hay que ver a los partidos, hay gente que dice que la televisión no debe mostrar los partidos aquí en Dinamarca, no van a ser no vamos a tener la misma cantidad de fiestas públicas con pantallas grandes mostrando los partidos del Mundial, porque eso sí, eso se ve como si se hace así, es mostrar apoyo a Qatar, y eso mucha gente no quiere. Sí, y bueno, quizás para mezclar un poco el tema de fútbol, y Dinamarca viene muy bien, o sea, tal vez debe ser uno de los mundiales en donde Dinamarca tal vez llegue con, por lo menos desde aquí se ve como un mejor equipo que el 2018, pero a pesar de eso, igual, tú dices, no hay mucha expectativa de cara a lo que pueda hacer el equipo, o sea, se están fijando más realmente en el tema de los derechos que en cómo, del tema fútbol, o sea, me parece muy fuerte eso. ¿Es así? Ahora mismo sí. Quizás va a cambiar dentro de la semana que viene. Dinamarca va a jugar su primer partido en 8 días ante Túnez el día martes. Y quizás cuando empiece el torneo, quizás se va a cambiar. Eso todavía no lo sabemos. Pero es importante conocer que es un dolor para los daneses porque la relación entre el país y la selección es muy fuerte. Yo estaba en Saransk, en Rusia, para el partido ante el Perú en 2018. En Saransk cada vez que había un danés, habían 100 peruanos. El interés
el, el apoyo a la selección danesa era muy, muy bajo en ese momento. Había un mal ambiente entre la selección y el público, y eso cambió totalmente después de la Eurocopa, después de lo que pasó con Christian Eriksen, con su corazón en el primer partido ante Finlandia, la manera que el equipo después se levantó y llegó a la semifinal. Después, cada partido de Dinamarca aquí en Copenhague ha sido una fiesta. Yo no creo que ahora mismo haya un mejor campo de una selección que el estadio aquí en Dinamarca. Y por eso, si eso hubiera sido un mundial no sé, en Alemania, en Francia, habrían venido miles de daneses, porque ahora mismo todos quieren la selección, pero no, esta vez no va a pasar. ¿Sabes? Y eso es bien interesante porque justamente yo creo que va relacionado con lo que mencionas de derechos humanos. Yo creo que es más con la conciencia de parte de la misma selección, por justamente lo ocurrió con Christian Eriksen. No solamente la manera como se levantaron, sino también cómo protegieron a su compañero durante el incidente, como que mostraron la parte más humana del jugador de fútbol, que eso me gustaría saber un poco más, cómo es que lo ven en Dinamarca el jugador de fútbol. ¿Es así tanto como lo vemos nosotros en países latinos, que es más un ídolo, algo increíble, una persona que todo lo que dice tiene que ser correcto, que es el ideal, que se busca el ejemplo de la sociedad? ¿Lo ven tanto así o es diferente? Yo creo que sí. Yo estaba en su país, en Perú, antes del Mundial 2018, y me impresionó mucho conocer cómo había cambiado el ambiente entre la selección y el público. Yo estaba en Perú también hace años, y era diferente, como sabéis. Aquí, lo que había pasado después del Mundial 2018, 2 meses después, había la huelga de la selección, que había un conflicto entre la federación y los jugadores sobre los derechos, sobre la economía cuando jugaban en la selección. Y eso, para la gente, para el público, para los daneses, eso no lo entendíamos, porque eso parecía que los jugadores, que ellos no querían jugar en la selección, no les importaba, eso era como su trabajo, y eso no era una manera de representar al país. Y es algo que, bueno, algo que tenía Kasper Hjulmand muy en cuenta cuando entró en la selección. Como mencionó, escribí ese libro sobre él, su entrada en la selección. Él había estudiado lo que había pasado, el conflicto que había entre los jugadores y el público, y quería unificar a todo, que quería hacer la selección como ese ejemplo de la sociedad, y en eso creo que hay algunas similitudes entre lo que ha pasado en Perú y en Dinamarca, porque ahora mismo todos ven a los jugadores de la selección como buenos ejemplos, como por lo que había pasado con Eriksen, la manera de actuar y la manera de también después mostrar sus sentimientos, ¿no? Mostrarse como humanos y no como bueno, personas muy profesionales sin sentimientos. Y en base a eso que dices también, esto ya tal vez se lo pregunto a los dos. A ver, creo que los jugadores, las selecciones, los técnicos, en este caso creo que es la Federación de Dinamarca, los que toman las decisiones, por ejemplo, de aparecer con un mensaje, de dar conciencia. Yo lo comento para la gente que ahora está viendo, escuchando, o sea, los hinchas en general, personas que van a ver el Mundial, y también los periodistas, ¿no? O sea, si ya no se puede hacer nada, el Mundial se va a jugar eso, ¿cómo debemos nosotros afrontar esto, ¿no? O sea, como olvidarse de eso mientras sean los partidos, ¿de qué manera podemos generar conciencia o dejar claro el mensaje de que, ok, este Mundial está manchado, sin dejar de cubrirlo y de seguirlo, porque al final es algo que nos encanta, ¿no? Sí, es un aspecto muy difícil. Yo trabajo también con la TV2 de Dinamarca, que tiene los derechos para los partidos de la selección. Y bueno, hace dos meses yo trabajaba junto con Brian Laudrup, que fue jugador en la selección de los años 90, o jugó en el Milan, en Rangers, en el Chelsea, el hermano de Michael, como sabéis. Pero después de que Brian participó en un anuncio, un comercial no de Qatar, pero de Dubái, pero también promocionando al Mundial, la TV2, bueno, tenía que decidir que no podemos trabajar con él, porque no se puede hacer público, hacer comercial para el Mundial.
Es algo que las televisiones que no quieren promocionar a Qatar, no quieren mostrar imágenes que muestran a Qatar como un país bonito, que es lo que quieren los de Qatar. Y eso es bien interesante. ¿Ocurrió algo similar con respecto a Rusia, por ejemplo, o no hubo, digamos, esa forma del trato? No, porque creo que ahora muchos pensamos que, bueno, Rusia era más o menos igual, ¿no? Como Qatar, que la razón por qué tenía Rusia el Mundial era para mostrar el país de una manera muy específica, pero no era tan obvio, no lo sabía todo el mundo. Y ahora, por lo que ha pasado, por la manera, por toda la cobertura que ha tenido en la prensa, en los medios aquí en Dinamarca, que ha sido mucho, no solo en los diarios deportivos, pero en todos los medios, que ahora no se puede, es muy difícil hacer dividir y decir, bueno, nosotros solo tratamos del fútbol y la política es otro aspecto, porque parece es tan unificado que es difícil manejarlo y bueno, hay los que dicen que también tienen culpa a los periodistas que van a Qatar para cubrir el fútbol, que eso no se puede hacer, porque eso también es hacer pública para Qatar. Y eso no pasó en Rusia. Bueno, creo que aquí también se ha criticado un poco eso. No sé, es cierto que creo que no hay que, a veces no se puede decir uno es peor que el otro a veces, pero creo que este mundial igual tiene más cuestionamientos que el de Rusia, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, está no sé, para los que nos escuchan y nos ven, la semana pasada, un exfutbolista, Khalid Salman, me parece es un embajador del mundial, dijo en una entrevista a la televisión alemana que van a tolerar, digamos, a los visitantes del colectivo LGTBI, pero que dijo después que la homosexualidad es un daño en la mente, ¿no? O sea, ese tipo de declaraciones son las que están a semanas del Mundial. Entonces, yo no sé si, bueno, no, de hecho no recuerdo que en Rusia haya habido declaraciones abiertamente tan discriminatorias hacia ciertas poblaciones, ¿no? Y aquí la FIFA ha respondido, por eso la FIFA en ese caso no dijo nada, dijo que sí va a permitir que haya mensajes pro LGTB, como banderas, o algunos países van a usar la cinta de capitán, me parece Alemania, pero claro, no se sabe qué va a pasar afuera, ¿no? No sé, digamos, la homosexualidad, por ejemplo, está penada en Qatar, o sea, es ilegal. Los hoteles, yo no sé si acepten a parejas homosexuales, o sea, y por eso ahí es donde yo ya lo pregunté un poco, pero ¿dónde marcamos la línea con esto, no? O sea, porque, claro, en los estadios se encarga la FIFA, pero fuera de ellos, ¿quién se hace responsable, ¿no? De lo que pueda pasar. Sí, yo creo que, bueno, por lo menos la mitad de la prensa danesa que va a Qatar es para cubrir los aspectos fuera del fútbol, quizás más. Y ha sido un tema muy complicado para la Federación de Dinamarca, porque muchos aquí ven a la Federación que ellos están al lado de la FIFA, ¿no? Que no hacen lo que debe hacer, no dice todos los problemas que hay que hacer más, dice mucha gente sobre la selección, y eso es sobre la federación. Y eso es un poco, que creo que mucha gente de otros países, por ejemplo de Perú, quizás ven a la selección o la Federación de Dinamarca como una de las federaciones que más hacen para mostrar su oposición a lo que pasa en Qatar, pero eso muestra la importancia que tiene aquí de Dinamarca. Y muchos dicen que la selección, los jugadores deben hacer algo, deben decir más, y bueno, eso es algo que vamos a esperar, porque van a recibir un montón de preguntas cada vez que va a haber una rueda de prensa, una zona mixta en Qatar. Los jugadores daneses, yo estoy seguro que la mitad de las cuestiones serán sobre derechos humanos y no sobre fútbol. Claro, y en realidad tiene sentido, porque al final de cuentas no podemos alejar tanto lo que pase ahora afuera con lo que solamente pasa en los estadios por hora y media, ¿no? O sea, la idiosincrasia de un país, la sociedad, la forma de ser no va a cambiar en lo absoluto simplemente porque hay un torneo o no, porque al final de cuentas no van a cambiar su modelo de vida o su estilo de vida simplemente porque hayan visitado. Lógicamente, lo que busca hacer Qatar es hacer reconocido y tener
buena prensa, pero en este caso no va a ocurrir. Mi pregunta, Morten, más va por el lado de esos periodistas que van a ir a cubrir a Qatar. ¿Hay algún tipo de temor acerca de lo que pueda ocurrir? Sobre todo, me refiero a los que van más a hablar sobre temas sociales. ¿Tienen algún tipo de protección extra, digamos, por ese sentido? Sí, bueno, hace unos días en TV2 de Dinamarca había un diálogo entre los de la Amnesty International para tener más conocimiento sobre los aspectos, pero sí hay, bueno, habla mucho también la Federación de Periodistas aquí, conocemos las historias de los periodistas de Noruega que fueran carcelados en Qatar hace unos meses y hay historias sobre bueno, cómo proteger, por ejemplo, sus teléfonos móviles para que no se puedan ver y sí. Y hay muchos periodistas también que no quieren ir a Qatar porque no les interesa tanto venir a este país para cubrirlo. Claro. Y Morten, de hecho, esto ya lo comento más a Lucho, pero, o sea, a mí, por ejemplo, me parece interesantísimo por el contraste. O sea, aquí en Perú nadie ha hablado de eso, o sea, creo que nadie lo ha tocado a profundidad, no hay interés en el tema. Entonces, me parece un contraste interesante y tal vez no solo en Perú, ¿no? Tal vez en toda Latinoamérica, ¿no, Lucho? Quizás. La verdad que el único, digamos, persona relacionada al fútbol dentro de Sudamérica que ha intentado decir algo o que ha participado en alguna manera ha sido Sebastián Coates. Está haciendo una pequeña como no es miniserie, pero iba a ser como un pequeño reportaje que está haciendo FIFPro, que al final de cuentas sabemos que es la Asociación del Sindicato de Jugadores Profesionales, que están haciendo acerca de ellos. Han participado también Jackson Irvine de Australia, la selección australiana, y también ha participado Marc Anthony Kaye de la selección de Canadá. Entonces, como que están hablando un poco más acerca de los derechos humanos, la comunidad LGTBQ. Entonces, eso es la única parte, creo, que se ha llegado a hablar acerca del tema y termina siendo interesante porque el gasto justamente va a venir de esos países, digamos, latinos, hacia la producción y todo lo que tiene que ver con instalarse en Qatar y grandes producciones. Entonces, como que demuestra un poco la desconexión que se siente y por eso hablaba al principio del hecho de que no... Es bien interesante que no se llegue a hablar acerca de ello, a pesar de que es un tema tan relevante, y sobre todo en estos últimos meses, y sobre todo, como tú lo mencionabas, Mariano, con estas declaraciones que hacen miembros de la Federación de Qatar, del gobierno de Qatar, que lo único que hacen es como que poner mucha más leña al fuego, ¿no? O sea, cuando no hay necesidad de hacerlo, lo traen otra vez el tema, entonces se vuelve a hacer esta bola de nieve que va creciendo y no sabemos cuándo es que va a chocar al final de cuentas. Sí, es cierto. O sea, vamos a ver qué pasará. De momento, creo que es muy interesante lo que nos ha contado Morten acerca de cómo se percibe allá, los miedos que puede haber. Y bueno, la FIFA tendrá que hacerse responsable, ¿no? De lo que pueda ocurrir. Y ya, creo que para bajarle un poco, no sé, el tema es relevante, creo que lo vamos a tener que seguir tocando y lo va a tener que, yo creo que la prensa aquí en Perú debería aprender tal vez un poco de lo que hacen otros países, de poner el foco un poco en esos temas también. Pero creo que el tema fútbol igual, sí, o sea, también tenemos que hablar un poco de fútbol, ¿no? Y no querías aprovechar la oportunidad de tener a Morten, que te has escrito un libro sobre el seleccionador de Dinamarca, y un poco aprovechando que nosotros también tenemos esta relación peculiar con la selección danesa, porque esperamos tanto para el partido en el que jugamos contra ustedes en el último mundial. Lamentablemente para nosotros nos ganaron. Y no sé, yo creo que ahora viene, ¿verdad? Pero Perú jugó mejor. Bueno, eso ahora nos lamentamos por el penal. Pero Dinamarca viene mejor ahora que en ese mundial. Sí, ha crecido mucho. Empezando un poco antes del último mundial, estaba empezando el crecimiento de Dinamarca y a partir de ahí ha seguido creciendo. Y hay muchos jugadores daneses que juegan en grandes clubes europeos y por eso
no fue una sorpresa gigante que Dinamarca sería capaz de ir a la semifinal de la Eurocopa, pero las circunstancias tan especiales con lo que pasó con Christian Eriksen hizo que fue una fiesta monumental para todo el país y después ha seguido creciendo el equipo, se está mejorando cada partido que juega, ha ganado a Francia 2 veces en 2022 en la Nations League y por eso hay muchas esperanzas de que Dinamarca pueda tener un muy buen papel en el Mundial. Lucho, no sé tú o bueno, ¿qué ibas a decir? Algo. Sí, justamente quería ver, y en parte de lo que mencionas, esto también mencionaste que era también en base de lo que la forma que creció debido al incidente que tuvo Christian Eriksen en la Eurocopa, pero también qué tanto le ha aportado Kasper Schulman a esto, ¿no? ¿Qué tanto ha sido la filosofía? ¿Qué tanto ha cambiado que ustedes lo ven desde adentro, ¿no? De la forma que trata de explicar el juego. ¿Ha cambiado cosas muy específicas o es simplemente que ha llegado al punto tal de una madurez de los mismos profesionales que están en la selección y entonces ha ayudado eso también a que mejore mucho el juego y la dinámica y que sea una selección mucho mejor de lo que eran 4 años atrás? Sí, fue muy especial cuando llegó a la selección, porque yo ya estaba trabajando en mi libro sobre él cuando algún día me dijo, oye, Morten, me está llamando desde la federación, me quieren como seleccionador. Y eso fue una sorpresa gigante para mí, porque en ese momento la selección nunca perdió con Åke Hareide, que fue el seleccionador en el Mundial cuando jugamos ante el Perú. Él estaba haciendo resultados muy, muy buenos, pero desde la federación, el director deportivo, él tenía un sentimiento de que podría crecer incluso más y veía en Hjulmand un seleccionador que podría mejorar la manera de jugar, hacer Dinamarca a una selección que juega un fútbol más ofensivo que lo que vimos en el Mundial de 2018 y que también tenía esa capacidad de unificar a la selección con la gente, porque en eso habíamos perdido algo. Y es lo que ha hecho. Dinamarca juega un fútbol más ofensivo, más técnico, con más calidad, más jugadores finos. Sigue teniendo su fortaleza en lo defensivo, con un defensa muy fuerte, con Simon Kjær, con Andreas Christensen del Barcelona y con Kasper Schmeichel, pero está queriendo llevar los partidos, dominar los partidos con la pelota más que hicieron antes. Y en eso ha logrado mejorar y subir el nivel incluso más de la selección. Y sí, y por ejemplo, yo me acuerdo, claro, en ese partido con Perú le domina la pelota todo el partido y de un contragolpe Dinamarca finalmente golpea, ¿no? Me imagino que hoy tal vez ya no sería tan así un partido entre ambos, no lo sé. Pero Morten, bueno, la manera, si hubiéramos jugado ante Perú otra vez, la manera de jugar este partido sería totalmente distinto de Dinamarca. Ahora mismo Dinamarca no habría aceptado renunciar la pelota en un partido ante un país como el Perú. y ustedes, esto lo pregunto ya un poco más del Mundial en general. Nosotros aquí, no sé si en Sudamérica o en Perú, pero por aquí vemos a Brasil y Argentina como los favoritos, por lo menos yo lo veo como los 2 favoritos para el Mundial, y creo que mucha gente también. Sucede lo mismo en Europa, porque en los últimos años ha habido esta supremacía europea, que ganan los mundiales ya desde el 2006, pero esta vez, por lo menos aquí, se siente como que ya le toca a un sudamericano. No sé si desde ahí lo ven igual o porque ya no hay amistosos entre Europa y Sudamérica, entonces no sé si tienen la misma sensación. Sí, yo diría lo mismo. De una parte, viendo al desarrollo de Argentina y Brasil, que bueno, los dos parecen más ordenados, más claros, saben lo que quieren hacer, han tenido a un seleccionador durante un tiempo, tiene un grupo de jugadores que es muy unido. En otros mundiales han llegado un poco más confundidos los dos, ¿no? Pero esta vez me parecen muy fuertes. Y aquí en Europa, bueno, yo no veo ninguna de las grandes selecciones europeas en un momento óptimo ahora mismo. Yo
yo no vería a un campeón del mundo europeo ahora mismo. Yo no sé. Bueno, Francia tiene sus jugadores, pero también tiene sus problemas. Y bueno, ha perdido 2 veces ante Dinamarca este año. Ese dice algo. Y los otros, Inglaterra tampoco, Alemania, no sé, España. Y por eso yo estoy de la misma opinión que esta vez debe ser Brasil o Argentina. Lucho, no sé tú cómo la ves. También tiene que ver de la forma como consumimos el deporte, ¿no? Y entonces, lamentablemente, en esta parte en el cono sur lo consumimos más en todo lo que tiene que ver con Argentina y lógicamente se lo escucha más. Y también ayuda el hecho de que Messi ha tenido este rebote a comparación de lo que estaba la temporada pasada, porque si el Mundial hubiera sido el año pasado, de repente Messi no hubiera estado en su mejor forma y hubieran tenido problemas. Vienen jugando muy bien en el PSG, tienen un buen grupo y también lo que han conseguido con Scaloni ha sido unirlos más. Y en el lado de Brasil es potencia pura, ¿no? O sea, de delanteros es terrible la cantidad de delanteros que tienen, se dan el lujo de dejar delanteros como Gabigol afuera. Es decir, es una selección que puede brindar mucho en la parte de adelante, pero no tanto en la parte defensiva, y a mí me queda ese interrogante, porque si algo ha caracterizado a Tite a lo largo de su carrera como director técnico ha sido justamente la solidez defensiva. Entonces, renunciar un poco a esa solidez defensiva para poder tener a todos esta gama de jugadores habilidosos en la parte de delante de Brasil no vaya a terminar costándoles en la parte defensiva. Y en lo de Europa, simplemente por la manera, por los nombres de los jugadores y cómo están jugando, creo que puede Portugal, digamos, dar una sorpresa, pero todo depende de la mezquindad de Fernando Santos y si terminan teniendo a un Cristiano Ronaldo que en las últimas temporadas ha desaparecido totalmente en lo que tiene que ver con clubes. Yo estaba en Portugal comentando el partido Portugal-España en septiembre y cómo me decepcionó Portugal, porque viendo a los nombres, a los jugadores, Portugal debe ser quizás el país, la selección europea con más nivel, pero la manera de afrontar este partido, la filosofía de Fernando Santos, que parece que no encaja con la calidad de los jugadores que tiene, y por eso yo no veo a Portugal ganando el Mundial. Sí, tendré que cambiar mucho internamente para que ocurra eso. Y bueno, Dinamarca que tiene que salir de ese grupo primero, porque si le toca segundo del grupo, probablemente le toque con Argentina en octavos de final, y ahí tal vez esté un poco complicado el asunto, aunque yo creo que en verdad también Dinamarca le puede hacer partido a cualquiera, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya el programa, creo que Morten ha sido una gran charla, creo que nos has dado una visión que tal vez no tenemos mucho de este lado del mundo. Así que nada, te agradecemos y creo que si bien hemos terminado hablando un poco de los candidatos, que creo que siempre está bueno hablar un poco de fútbol, porque no hay que perder de vista todo este tema que envuelve al Mundial y del que hemos estado hablando durante la primera parte del programa. Es un Mundial muy manchado y creo que vamos a tener que hablar un poco de eso en este mes que viene. Muchas gracias, Morten, por estar con nosotros. Gracias. Qué grande hubiera sido otro enfrentamiento entre Dinamarca y Perú, pero bueno, esta vez no. Bueno, nos hubiera encantado la revancha, Lucho, ¿no es cierto? 2026. Eso. Ahí será. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han visto, nos han escuchado. Volvemos la próxima semana a hablar ya sobre lo que será la inauguración y el primer partido del Mundial entre Qatar y Ecuador, y nos veremos seguramente durante todo este mes. Así que muchas gracias.